es el corazón del Caribe. Infantiles, comedia, música y deporte en la mejor programación aquí en Limón. El 36 es mi canal. El 36 Mi canal. A continuación en Canal 36, Evangelio TV. El 36 es mi canal. El 36 Mi canal. Desde los estudios de Canal 36 Limón presentamos Ministerio Evangelio TV con el evangelista Martín de la O. Prédicas, oración, testimonios y música cristiana a partir de este momento. Aquí en Canal 36 Limón. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasas. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gándara. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
tardes, amigos y hermanos que nos sintonizan a través del canal 36, el canal del Caribe, acá en la ciudad de Limón. Hoy, miércoles, es una verdadera bendición y privilegio poder ingresar hasta sus hogares. Que la paz y el gozo del Señor esté en sus corazones, en sus hogares, en sus empresas, en esta hora y en todo momento. Para mí, la verdad que es de mucho gozo poderlos saludar. Antes de dar inicio al programa de esta tarde, donde nos acompaña el pastor Henry Rosales, antes de presentarlo, quiero saludar a todo el pueblo de Limón y decirles al pueblo de Limón que la Teletón Costa Rica 2015 ya entró en marcha y que hay un grupo de jóvenes acá en la ciudad de Limón, se llama Jóvenes Sembrando Sonrisas, Jóvenes Sembrando Sonrisas de la Teletón 2015. Estos jóvenes andan debidamente identificados con su gafete y también andan con un tarrito como el que tengo acá en la mano, que es la alcancía, donde usted puede colaborar con el Hospital Nacional de Niños. Esta Teletón, decía, se llevará a cabo el próximo 4 y 5 de diciembre en todo el país, en toda Costa Rica, así que apóyenos, apoya a estos jóvenes que están sembrando sonrisas para que la ayuda llegue hasta todos los niños que están haciendo uso de las instalaciones del Hospital Nacional de Niños. La verdad que Dios bendiga sus vidas, sus trabajos, siembre usted en el reino de Dios, siembre usted en esta noble causa que año con año está llevando a cabo el grupo 2030 en unión al grupo de la Teletón, y en estos momentos acá en Limón, a través de estos jóvenes que están impulsando, sembrando las sonrisas para que usted pueda sembrar. Quiero aprovechar este momento también para saludar a la gente que de una u otra forma nos manifiestan la sintonía de este espacio para Dios, Ministerio Cristo TV, a la gente linda de Cieneguita, de barrio San Juan, del barrio Los Lirios, de Limoncito, de Atlántida, de Seimón. A todos ustedes les mandamos un saludo, al barrio Embaco, al barrio Los Gemelos, a la cuesta esta de la Loma de Pelón, los saludamos, Corales 1, 2, 3, Villa del Mar 1, Villa del Mar 2, a la gente del siglo XXI, Limón Centro, Veracruz, a todos los barrios de Limón. De repente se me escapa alguno, barrio Roosevelt, el barrio privilegiado de Limón, donde se asentaron los primeros habitantes en la ciudad de Limón cuando llegaron desde Jamaica. Muy pronto, el día 16 de enero, estaremos abriendo la iglesia, el Centro Cristiano de Restauración El Bosque, en el barrio Roosevelt, antiguamente llamado Yumecaton. Queremos saludar también, por supuesto, a la gente que nos mira en el interior del país, hasta Cartago, San Blas de Cartago, los pastores amigos, amados, a Eliezer Jiménez y a Vilma Funes. Le mandamos un abrazo con todo el cariño, en el amor de Cristo. Sabemos que están en sintonía. Asimismo, la gente de Pavas, a la gente de nuestra iglesia allá en Pavas, Centro Cristiano de Restauración de Pavas, le enviamos saludos también al pastor Luis Argueas, al pastor Eliezer Badilla, a José Díaz. Los saludamos desde acá. Saludamos, por supuesto, también a mi familia que está en el Valle Central, pero no me quiero ir mucho saludando como mucha gente porque se nos va el espacio. A la gente linda que nos mira fuera de Costa Rica, en México, la pastora, la doctora Judith Gómez, a la gente en Panamá, en Guatemala, en Honduras, en Belice, en Nicaragua, en Miami, en Nueva York, a todos aquellos que nos dan la sintonía, nos manifiestan su cariño, a todos ustedes, gracias por sintonizarnos y gracias por mandarnos los mensajes de apoyo. Así que esta tarde yo tengo también la bendición y el privilegio de contar con acá en la presencia del pastor Henry Rosales, que nos acompaña. Es un amigo del ministerio, es un hermano en Cristo y me da mucho gusto, pastor Henry, gracias por acompañarnos en esta tarde. Sí, muy buenas tardes a los amigos, Esta tarde estamos contentos, estamos agradecidos que nos ha dado Martín esta tarde. Permítame un segundito, para que tenemos un problema con el audio. Vamos a cambiar los micrófonos. A los amigos y a las amigas queremos agradecerles esta oportunidad que nos brindan de estar aquí entrando a sus hogares en esta tarde. El pastor Martín de la O, que también nos da la oportunidad. Y hemos venido aquí a compartir una palabra que
esperamos que en Dios que sea una palabra que edifique, una palabra que transforme, una palabra que cambie, una palabra que ponga algo a sus vidas en esta tarde. Por eso, pues, nuestra invitación es cordial para que estemos atentos, todos atentos a lo que el Espíritu de Dios va a poner en nosotros, va a poner en sus corazones, sabiendo de que Dios conoce las necesidades que puedan haber dentro del pueblo. Dios conoce lo que está pasando, lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo en la vida de muchos corazones, y Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios poderoso, que Él siempre está presto para suplir cualquier necesidad. Así que vamos a estar atentos. Así es, amado Pastor Henry, gracias por acompañarnos en esta tarde. Hemos querido compartir un tema que es muy amplio y que de repente hemos dejado mucho tiempo de predicarlo en nuestras iglesias, y cuando lo predicamos quizás de una manera muy superficial, pero en realidad creo que es un buen tiempo. Estamos viviendo tiempos postreros cuando debemos de retomar el mensaje que Jesús empezó a predicar por primera vez cuando en el libro Mateo lo narra. Jesús empezó a hablar del reino, empezó a hablar de arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Eso fue el primer mensaje, Pastor Henry, que empezó a predicar Jesús, y este es el mensaje que nosotros debemos de seguir predicando. Es un mensaje que no cambia. Desde luego, Martín, el mensaje del reino es uno de los mensajes centrales de la palabra de Dios, y Jesús centró su mensaje en el reino. Es más, Juan el Bautista, cuando introdujo a Jesús, él ya estaba hablando del reino de Dios. Así es, Pastor Henry. Y cuando Jesús comenzó a proclamar y a enseñar, dice que él predicaba el evangelio del reino, y él decía de una manera muy clara: arrepentidos y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, dando a entender de que había llegado la hora, había llegado el momento, había llegado el cumplimiento de Dios, para que la voluntad de Dios se estableciera en la vida y en el corazón de todas las personas que estaban presentes en ese momento en esa tierra. Así es. En el libro de Mateo, también Mateo 6:13, la Biblia dice: y no nos metas, estaba Jesús hablando con el Padre, y en la oración que todos conocemos, el Padre nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, hay un reino, hay un gobierno, hay un rey, hay un orden establecido por parte de Dios para que su reino sea establecido acá en la tierra. Sí, cuando hablamos de reino, su significado tiene que ver con gobierno de Dios, o sea, que Dios es el que gobierna. Y también hablamos del reino, estamos hablando de la existencia de un rey. En este caso, el rey del reino de Dios se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un ámbito donde opera la iglesia, es un lugar y un espacio donde Cristo es el que domina, donde Cristo es el que gobierna, donde Él quiere establecer su gobierno y su dominio también en la vida y en el corazón de las personas, que es el objetivo principal del reino de Dios al ser introducido en esta tierra a través de la persona de Cristo Jesús. Así es. Vemos también cuando Dios encontró que la tierra estaba desordenada y vacía, antes de sembrar al hombre en la tierra, lo primero que hizo Dios fue ordenar la tierra. Ordenó todas las cosas. Y una vez que ordenó Dios todas las cosas en la tierra, separó las aguas, ¿no? E hizo todas las cosas en orden, puso al hombre sobre la tierra para que el hombre administrara juntamente con él todas las cosas que él había hecho. Sí, claro. Cuando Dios se da la tarea de ordenar lo que estaba desordenado, dice la palabra de Dios que Dios comenzó a llenar. ¿Por qué? Porque Dios, para bendecir algo, primeramente tiene que ordenarlo.
Amén, amén, así es. Y Dios, para llenar algo, ese algo tiene que estar vacío. Así mismo es. Por eso la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Pero Dios es un Dios que no deja las cosas en el estado en que se encuentran. Dios siempre las mejora. Así mismo. Dios siempre tiene alternativas de mejoramiento para la vida del ser humano, para la tierra misma. Así mismo. O sea, podemos ver en este pasaje que lo narra muy claramente el libro de Génesis, en capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecieron las instrucciones específicas que el arquitecto de todas las cosas había hecho. O sea, Dios le había dicho, ustedes van a señorear sobre los animales, sobre los campos, sobre las plantas, sobre los peces, sobre todas las cosas, pero ustedes no van a comer del fruto del árbol de la vida. Estoy parafraseando. O sea, Dios puso normas desde un principio para que el hombre las respetara. Porque Dios es Dios y Dios es soberano. Estamos hablando de un reino donde hay un rey y el rey es Dios y el rey es Jesucristo, ¿no? Está el gobierno de Dios. ¿Y qué sucedió? El hombre cayó en la desobediencia. Estaba en comunión primeramente con Dios, tenía una comunión diaria, o sea, permanente, disfrutando todas las cosas que Dios había hecho para él. Sí, toda la creación Dios la hizo para que nosotros disfrutáramos de la creación. Todo está hecho para que nosotros lo disfrutáramos. Pero el hombre al caer en la desobediencia, se le vinieron todos los problemas encima, ¿verdad? Ahora fue destituido, ¿de dónde? Del reino de Dios. Qué interesante esto que estás diciendo, hermano Martín, porque en el ambiente donde se movía el hombre, ¿verdad? El hombre era el administrador, pero el que gobernaba y el que dominaba era Dios a través del hombre, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca a Dios, no pierde una religión, pierde el reino. Pierde el reino, exactamente. Pierde el reino. Porque Dios no es religión. Pierde el reino. Sí. Por eso es que cuando el hombre peca y desobedece, Dios lo expulsa de ese ámbito, lo saca de ese ambiente, ¿verdad? Y lo aleja de ese ambiente. Entonces la pérdida que el hombre tuvo, ¿verdad? Creó un vacío en él, creó una situación donde él había echado a perder el plan de Dios en ese momento. A partir de ahí, el reino se extravía, el reino se pierde, pero qué bueno Dios que ya tenía un plan B, sí, mejorado todavía a través de Cristo Jesús, que era la simiente de la mujer. Definitivamente, o sea, en ese pasaje podemos ver cómo Dios cuando le dice a Adán, pues ahora te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. O sea, está dando una sentencia a Adán producto de su desobediencia, y a Eva también le dice que ella ahora va a parir con dolor. A la serpiente le dice que entre ella y el hombre, entre ella y la simiente de Adán, va a poner a alguien, y ese era Jesús. O sea, Jesús siempre estuvo en el plan de Dios. No fue que Dios ideó al ver que la tierra se salió de todo contexto, los hombres caminaban en el pecado, mandó el diluvio, y ahora Dios dice, bueno, voy a arreglar esto y voy a mandar a Jesús. No, Jesús estuvo en todo momento en el plan de Dios, porque Jesús es Dios. Sí, el reino de Dios es un reino eterno, siempre ha existido, existe y siempre va a existir, ¿verdad? Lo que pasa que en el devenir del tiempo para el hombre hay planes que el mismo hombre echa a perder, hay planes que el hombre trunca, pero el propósito de Dios siempre se mantiene intacto. Ese propósito se cumple y se cumple siempre en Dios, y es ahí donde nosotros tenemos que tener claro que este asunto del reino, con la pérdida del reino a través de Adán y Eva, Dios a través de Cristo viene y restaura ese reino, rescata ese reino. Por eso dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ese suyo no significa personas, significa lo suyo, su plan. Lo que se había perdido era lo de Dios, el reino de Dios, pero los que eran de él, que eran los judíos, lo rechazaron a él. Así es. Entonces venimos y entramos nuevamente en lo que es la palabra de Dios en el nuevo evangelio. Era importante y es necesario a veces recurrir al principio para poder entender
lo que estamos viviendo. Por eso hacíamos estas reseñas de la creación de Dios, que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, Dios creó todas las cosas en solo 6 días. ¿Qué significa el que Dios haya creado las cosas en 6 días? Que Dios es un Dios de poder. Él tiene poder para hacer todas las cosas como Él quiere. Él tiene poder para poder elegir a la gente que Él quiere. Él tiene poder para decidir qué hacer con quien quiere, cuando quiere y como quiere. Dios es soberano. Sí. Es más, hay una palabra que tiene que ver con las virtudes de Dios, ¿verdad? Dios no solamente es un Dios poderoso, Dios es un Dios todopoderoso. Amén, 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 amén. ¿Qué hay imposible para Dios? Amén. Esto me gusta, Pastor Henry, porque a veces hablamos de Dios como un Dios lejano, hablamos de Dios como que Dios no quiere hacer las cosas, como que no quiere responder. Hablamos de un Dios como los dioses de Baal y Acera, que seguramente estaban dormidos. No, Dios no es un Dios dormido. Dios es un Dios todopoderoso, que Él está vigilante siempre, en todo momento, de todas las cosas. Claro que sí. Él está pendiente de toda su creación. Claro. A veces cuando, es que me estoy gozando, pastor, porque a veces cuando hablamos de Dios no entendemos de quién estamos hablando. ¿Ah? Hablar de Dios es hablar del ser más importante del universo, ¿verdad? Sus atributos son únicos, son incomparables. Los atributos de Dios es lo que lo diferencia con respecto a otros dioses, ¿verdad? Porque el ser soberano, el ser todopoderoso, el ser omnisciente, el ser omnipresente, mire, es algo inigualable, algo inimaginable, algo que uno todavía con palabras no puede darle el significado que amerita, ¿verdad? Entonces estamos ante la majestad, estamos ante un Dios, ¿verdad? Todavía que esta mente finita no lo logra conocer en toda su dimensión. Así es, o sea, esto es definitivamente algo que se sale de nuestro contexto natural. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? ¿Cómo podemos entender a Dios si no entendemos qué es lo sobrenatural de Dios? O sea, Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales. Lo que pasa es que muchas veces el ser humano, el hombre, no puede entender de que es un ser espiritual porque explícame bien, comparan la espiritualidad con una naturaleza humana. O sea, no entendemos de que el hombre es espiritual porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser espiritual, que el cuerpo, la carne, los huesos, las orejas, la nariz y todo lo que tenemos nosotros es el estuche que Dios le dio a nuestro espíritu. Sí. Básicamente el hombre está estructurado en alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Partiendo de ahí, ¿verdad? El espíritu es lo que nos relaciona con Dios. El alma es donde está el asiento de las emociones, donde está la voluntad, donde decidimos. Y el cuerpo es el estuche, ¿verdad?, que contiene el alma y el espíritu. Entonces, para entender a Dios de una manera natural es prácticamente imposible. Pablo dice que el hombre natural no entiende, no percibe ni discierne las cosas que son de Dios. Así es. ¿Verdad? Porque para él son locura. Entonces Dios se relaciona con nosotros de espíritu a espíritu. Así es. Entonces cuando el hombre cambia de mente, cuando el hombre se arrepiente, entonces hay un velo que se quita y comienza a operar una relación directa del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Entonces muchas cosas que antes el hombre no entendía, ahora las entiende. Y lo primero que logra entender el hombre es que en su vida de pecado es una ofensa muy grave ante Dios. Por eso es que el hombre lleva a través de Dios la tendencia a un cambio y una transformación de vida. Sí, esto es la verdad que a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando Jesús hablaba, hermano Henry, las cosas sucedían al instante.
Cuando Jesús hablaba, el paralítico se levantó al instante, el ciego recuperó la vista al instante, el sordo escuchó al instante, el Lázaro fue sacado de su tumba, levantado de entre los muertos al instante. Pero me llama poderosamente la atención de algo que como que se detuvo, como que alguien paró el aceleramiento, porque lo sobrenatural de Dios tiene que ver con un aceleramiento en todas las cosas. Si vemos de que el paralítico caminó al instante que Jesús le habló, es porque por la palabra, por el poder de la palabra de Jesús, sus huesos recuperaron su forma normal y su uso normal al instante, o sea, una reactivación inmediata, una regeneración inmediata de todos sus huesos con la palabra de Jesús. Pero pareciera que esto se desaceleró en el hombre cuando Jesús predicó: arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino de los cielos. ¿Qué pasó ahí? La gente hasta el día de hoy sigue sin arrepentirse. Sí, la palabra que aparece ahí, arrepentidos, es una palabra que viene del original griego metanoia. Y metanoia es cambio de mente, cambio de mentalidad. Jesús lo que quería decirle a la gente: vea, ustedes cambien de mente, cambien de mentalidad, porque ahora en el reino de Dios las cosas se piensan diferente, se hacen diferente y se viven de una manera diferente. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver mucho con el cambio de mentalidad que el ser humano debe de tener. Y el único que puede transformar la mente, el único que puede cambiar la mente, el único que le puede dar luz a la mente es Dios a través de su Santo Espíritu. Amén, 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 amén. Esto es así, o sea, un cambio de mente tiene que ver con un cambio de actitud. Por eso también la Biblia menciona que el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, conlleva a que haya frutos del arrepentimiento. O sea, la gente va a mostrar cambios físicos, cambios en su interior y cambios en su exterior. El cambio se origina primeramente en el corazón de la persona, por lo cual va a mostrar los cambios físicamente en su parte exterior. Sí. ¿Y cómo ligamos todo esto que estamos platicando, todo esto que estamos conversando? ¿Cómo lo ligamos al mensaje del reino? Fácil. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando hay un cambio de mente, cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay un genuino arrepentimiento, eso se llama el nuevo nacimiento que el hombre experimenta. Y el paso inicial de entrada al reino de Dios, al reino de los cielos, viene a través del nuevo nacimiento. Así es, así es. Y cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. Un gobierno, una autoridad. Hay una sola autoridad en el reino de Dios. Estamos hablando de un ámbito. Es en ese ámbito donde la iglesia opera. Así mismo. Y estamos hablando de una expresión de vida. ¿Por qué? Porque hay un rey que la gobierna y hay un rey que la rige. Entonces la iglesia expresa la vida del rey. ¿Cuál rey? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Ahora, amado Henry, a nosotros nos están mirando en este espacio de televisión hermanos de la fe, nos están mirando líderes de las diferentes iglesias cristianas evangélicas, y también nos está mirando gente que no le ha entregado su corazón al Señor. Ahora, ¿cómo podríamos explicarle de una forma más sencilla y amplia a aquel que no conoce al Señor? Porque los que conocemos al Señor entendemos de qué se trata el reino de los cielos y estamos recibiendo una mayor ilustración del mismo, pero los que no conocen de Dios no pueden entender de qué se trata el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos hacer, Pastor Henry? Yo me estoy gozando para transmitirle ese mensaje del reino a los que no conocen de Dios. Bueno, este concepto del reino tenemos que tenerlo muy claro para poderlo desarrollar con la precisión que la Biblia nos enseña que debemos desarrollarlo, porque se presta para mucha interpretación y para mucha confusión. Jesús enseñó en primera instancia que el reino es un reino espiritual.
Él mismo lo dijo: he aquí el reino de los cielos está entre vosotros, refiriéndose no a un lugar, refiriéndose a Él mismo. Él dijo: he aquí yo estoy entre vosotros, he aquí mi presencia es la que va a comenzar a operar los cambios y las transformaciones que ustedes necesitan. Entonces, sin embargo, el hombre a veces no entiende estas cosas, a veces se confunde y creen que el reino es un lugar. Pensamos de una manera creyendo que yo voy a entrar al reino cuando me muera, cuando no es así. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Cristo Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos, Él viene a nuestra vida, nos limpia de todo pecado, se convierte en nuestro rey. Él comienza a gobernar, comienza a dominar este ámbito de nuestra vida. Él se posesiona de nosotros y esa vida comenzamos a expresarla. Pero todo eso viene a través de un cambio de mente, de un arrepentimiento, de un reconocimiento de que yo como hombre soy un hombre pecador, alejado de Dios, y para la única manera que me puedo acercar a Dios es a través de un arrepentimiento genuino. La oración de Jesús en el monte, hablando con el Padre, decía Jesús: vénganos tu reino. No decía que nosotros íbamos a ir al reino, sino que el reino de Dios fuese a nosotros, fuese traído a nosotros. ¿En qué momento el reino de Dios es traído a nuestras vidas? Pues usted lo acaba de explicar de una manera muy sencilla: cuando hemos vuelto a nacer de nuevo. Nos es necesario volver a nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios. Y nacer del agua y del espíritu para poder ver. Y qué lindo, ¿no? Uno cuando está en este asunto, cuando uno entra en esta vida, antes las cosas no se podían ver, pero ahora uno comienza a experimentar muchas cosas, porque hay velos que son quitados de nuestra vista, hay velos que son quitados de nuestra cara, que ahora nos permiten ver la gloria de Dios, nos permiten ver los cambios, nos permiten ver las transformaciones, nos permiten ver a Dios mismo operando en toda su dimensión en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Entonces, el conocimiento del reino, Pastor Henry, al creyente, el conocimiento del reino al creyente es posible únicamente cuando se establece el orden. Hay un orden para poder establecer el reino. Hay una estructura. Se da una estructura, se da un orden. Satanás se rebeló contra el reino y fue expulsado del reino. Y Satanás no tiene acceso al reino. Ahora, para poderlo entender un poquito más, los hermanos, los amigos que nos están sintonizando, hay dos reinos. Hay un reino de luz y hay un reino de tinieblas. En el reino de tinieblas gobierna Satanás. El gobierno de luz gobierna Jesucristo. O sea, son dos reinos. Hay dos reinos. Al hablar del reino de la luz, nos sentimos completamente bendecidos de que el reino ha llegado a nosotros y que a través nuestro reflejamos la luz de Cristo. Pero también hay un reino de tinieblas. En el reino de las tinieblas, todas las cosas perversas, todos los pecados, todas las inmoralidades son permitidas. Por eso es que hay un desorden. Por eso es que muchos aprueban el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. Por eso es que muchos aprueban las orgías, 3, 4 personas intimidando al mismo tiempo. Por eso es permitido las drogas, el alcoholismo, la mentira y tantas cosas más que solamente se permiten en el reino de las tinieblas. Pablo fue muy claro cuando él escribe a los Colosenses. Él le dice, hablando de Cristo Jesús, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Amén. Amén. O sea, lo que Cristo Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros es algo extraordinario. Sacarnos de una vida de pecado, sacarnos de una vida de tinieblas, sacarnos de una vida de destrucción, sacarnos de un reino de oscuridad y de tinieblas y trasladarnos. Esa palabra en el original, trasladar, viene y da una connotación de trasplantar, como sacar una planta de su raíz
¿verdad?, de su raíz y ponerla en otro terreno donde se va a nutrir, donde se va a alimentar. Eso es lo que hizo Cristo Jesús. Nos arrancó, nos trasplantó de tierra de maldad, de tierra nociva, y nos incrustó en su reino. Por eso ahora nosotros nos nutrimos del reino de Dios, nos nutrimos de la cultura del reino, vivimos a través de Cristo Jesús una vida nueva, una vida que está abierta para todos. Esto no es exclusivo de unos cuantos iluminados, esto no es para unos cuantos, esto es para todos. Amigo, usted que me está escuchando, hay una linda oportunidad que Dios abre para usted en esta tarde. Usted puede ser parte de este reino, usted puede ser ciudadano de este reino, usted puede disfrutar de este reino, no más adelante cuando muera, sino ahora mismo, en esta tarde, si tan solamente abrimos nuestro corazón y dejamos que el Rey de Gloria venga y gobierne su vida en esta tarde. Mira, esto es tan importante que nosotros en un momento determinado en nuestras vidas hallamos el camino, hallamos a Jesús. La Biblia dice, yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. O sea, la palabra de Dios dice que el que cree en mí no morirá jamás, mas tendrá vida eterna. Pero también para habitar en estos tiempos, en nuestra vida cotidiana, una vez que encontramos el camino en la cruz, aceptamos a Jesús, aceptamos el reino en nuestras vidas y pasamos a ser parte del reino, todas las cosas van a cambiar. Aunque ello no significa que vamos a dejar de tener tribulación o problemas, pero los veremos diferentes y estaremos caminando de una manera diferente, donde representamos el gobierno y el reino de Dios. Y qué lindo que como iglesia nosotros somos la expresión de ese reino. Nosotros expresamos la cultura del reino, expresamos la vida del reino, ¿verdad? Entonces, en cualquier ambiente donde Dios nos coloca, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el vecindario, en la casa, donde quiera que estemos, nosotros tenemos que tener presente que somos embajadores del reino, que somos los ciudadanos del reino, y como tales tenemos que representar con dignidad a aquel que es nuestro rey. Amén. El mensaje en realidad en esta tarde que había puesto Dios en nuestro corazón, pero bueno, estamos desarrollando conforme el Espíritu así lo demanda, era hablar del reino. ¿Qué es el reino? El reino es el gobierno de Dios, y vamos a hablar del reino, del poder y la gloria. ¿Qué es el poder? Es la habilidad de Dios de hacer todas las cosas. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la presencia de Dios manifestada en todo lugar. Y nosotros somos portadores de su gloria. Una vez que entramos en el reino, caminamos conforme la autoridad nos ha demandado que sujetemos, porque es un rey de orden, es un gobierno de orden, es un reino de orden, y nosotros caminamos en orden. La presencia de Dios va a ser manifestada en todo lugar que caminemos. Sí. Es ahí donde hay que tener claridad en este asunto. Como ciudadanos del reino, nosotros adoptamos una cultura que en algún momento va a crear una contracultura. Y a veces vamos a ir en contra de la corriente, vamos a ir en contra de muchas cosas ya establecidas, en contra de muchas costumbres, pero recordemos que nuestra ciudadanía ya no pertenece a esta ciudad, somos ciudadanos del reino de los cielos. Esto es verdad. Caminando en esa dirección, entonces es que nosotros comenzamos a expresar la vida del rey, la vida del reino, a través de toda nuestra manera de vivir. Entonces, aquí hay un orden. No podemos vivir como queramos, no podemos ir donde queramos. Tenemos que seguir todas las direcciones, todas las normas, todas aquellas principios que el reino nos dicta. Es cuestión nada más de saber quién es nuestro rey. El origen de todo eso tiene que ver quién está reinando en nuestra vida, quién gobierna nuestra vida. Ese es el génesis de todas las cosas. Esto sí que es bonito, eso es importantísimo, Pastor Henry, que está compartiendo en este momento, en esta hora. Tengo que saber quién es mi rey. Amén. Tengo que conocer quién es mi rey. Tengo que saber a qué rey y a qué reino represento yo. Tengo que saber que debo tener sujeción, respeto y obediencia a ese rey.
Porque en el reino de Dios no se pueden hacer todas las cosas que uno quiere hacer. No. Ya decía Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque un rey no le toma opinión al pueblo. El rey gobierna por decreto. Ajá, así mismo. Y los súbditos lo único que hacen es obedecer el decreto del rey. Entonces hay decretos establecidos en la palabra de Dios que no se pueden cambiar. El rey los estableció así, de una manera clara, literal y contundente. Entonces, mi opinión no vale. Lo que yo pienso no vale. Mi criterio no vale. Lo que vale es lo que dice el rey. Entonces, cuando yo me someto a su reinado, cuando yo reconozco su dominio, cuando yo reconozco que Él es el que gobierna mi vida, las cosas van a caminar en acorde con lo que ya está establecido. Mire, no sé por qué, pero me viene a colación el gobierno de Costa Rica en estos momentos. Tenemos un presidente, un señor presidente, tenemos una asamblea legislativa representada por 57 diputados y todos opinan y piensan diferente. Hay caos. No se ponen de acuerdo para tomar las decisiones y el que gobierna no sabe cómo puede lograr que se pongan de acuerdo los 57 diputados que representan al pueblo de Costa Rica en la Asamblea Legislativa. O sea, en este caso, hablando del reino de Dios, es un solo rey que él no negocia con nadie su autoridad. A eso le llamamos teocracia. Amén. Teocracia es donde Dios gobierna, no democracia. El reino de Dios no es una democracia, donde todos opinan, donde todos piensan, donde todos creen, donde todos tienen su criterio, ¿verdad? No, en este reino hay un rey que decreta una palabra, que decreta y dice las cosas se hacen así y punto. Entonces es ahí donde a veces el ser humano o mucha gente no entiende este asunto del reino y creen que estar en el reino es visitar una iglesia, es estar en una congregación o tener una religión. No. Estar en el reino es tener a Cristo Jesús en su corazón y dejar que Él gobierne su vida, que Él gobierne sus acciones, que Él te dirija, que Él manifieste su gloria en esta nueva casa. El profeta decía que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Cuando el rey viene a esta casa, a este templo, manifiesta su gloria mayor con todo su esplendor, porque no hay mayor gloria para el hombre que Dios viviendo dentro del ser humano. Amén. Y dice su palabra que nos lleva de gloria en gloria. En gloria. O sea, gloria a Dios por eso. O sea, a veces no entendemos, nos cuesta mucho asimilar cuál es el mensaje del reino, pero en el libro de Efesios, Pastor Henry, dice la Biblia, Efesios capítulo 3, verso 20, porque traigo a colación por lo primero que usted nos compartía, de un Dios grande, de un Dios poderoso. Y ese Dios en Efesios 3:20 dice la Biblia, a aquel que es todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Mire qué tremendo, o sea, mucho más abundantemente de lo que nosotros en nuestra mente podamos pensar o imaginar. O sea, nuestra mente es muy cortitita a la par del poder de Dios. Sí. Por eso Pablo decía que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, y ni que han bajado el corazón del hombre, ¿verdad? Pero que por el Espíritu de Dios, Él nos las revela a nosotros. Amén. ¿Verdad? O sea, nuestra mente en su finitud tiene un límite, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios ilumina, cuando el Espíritu de Dios revela, se nos abre un canal de conocimiento a Dios de una manera extraordinaria. Y cosas que no conocíamos antes, cosas que no experimentábamos antes, simplemente las sabíamos de Dios. Pero una cosa es saber algo de Dios y otra cosa es conocer verdaderamente a Dios en toda la extensión de la palabra. Entonces, el Espíritu de Dios morando en la mente, en el corazón, en la vida, en este templo, su gloria se manifiesta y hay una iluminación que le permite a uno ir descubriendo a Dios en toda su magnitud, lo cual lo vamos a determinar en toda su extensión cuando estemos en su presencia, cuando le veamos cara a cara. Pero ahora vamos en esa
en ese descubrir, vamos en esa gloria, vamos así como la luz de la aurora, aumentando hasta que el día es claro. He conocido personas, he conocido gente en nuestro caminar cristiano, desde que le entregamos nuestro corazón a Dios. Dios me ha permitido ver gente que de repente estaba en un estado de adicción tan grande, que vivían de una manera degenerada, donde habían perdido toda su dignidad, donde su familia ya no encontraba la forma de ayudarlos, donde fueron desechados por la sociedad y la única manera de vivir era viviendo casi que en un estado como salvaje de animal. Gente que dormía en un búnker y salían por las noches a ver qué robaban por aquí o qué robaban por allá, y en el día nuevamente metidos en un búnker de drogas, consumiendo drogas durante todo el día. Me tocó conocer, que quiero compartir este testimonio para que podamos entender qué cosas suceden cuando le abrimos el corazón a Dios y permitimos que el reino venga a nosotros. Me tocó conocer un joven. Su nombre es Eduardo, su apellido no lo puedo decir acá, no estoy autorizado, pero este joven estaba en un estado completamente deplorable, Pastor Henry. Cuando lo conocí fue porque él se montó al carro y me dijo, don Martín, me dijeron que usted podía ayudarme. Y yo le contesté, mire, yo no le puedo ayudar, pero conozco uno que sí le puede ayudar y se lo voy a presentar aquí y ahora. Amén, claro. Y le presenté a Jesús y oramos juntos. Y ese hombre lloró y ese hombre se quebrantó, pero han pasado de estos 3, 4 años. Hoy en día ese hombre está casado. Hoy en día ese hombre trabaja como taxista. Hoy es un hombre normal, incorporado a la sociedad. Hoy en día es un hombre que sirve en una congregación. Hoy es un hombre que su rostro ha sido transformado y refleja la luz de Cristo. O sea, si hay esperanza para usted, amigo, que nos está sintonizando. Dios puede hacer todas las cosas. Estamos hablando de un Dios de poder. Estamos hablando de un Dios de amor. Estamos hablando de un Dios que tiene compasión para con todas almas del mundo. Yo no sé cuál es la situación suya. De repente en estos momentos usted ha sintonizado Canal 36, este espacio Ministerio Cristo TV, y se ha encontrado con que hay 2 hombres sentados al frente de la cámara y lo estás viendo en la pantalla y están hablando de repente de un idioma que tú no entiendes, que tú no conoces. Pero déjame decirte una cosa. Al pastor Henry, al pastor Martín, tú no lo tienes que conocer. Al que debes de conocer es a Jesucristo. Y yo quiero presentarte a Jesús en esta tarde. Yo quiero pedirte ahí donde tú te encuentres, que cierres tus ojitos y empieza a hacer una oración de fe, abriendo tu corazón a Dios, porque yo le creo, pastor Henry, que la semilla a través de este espacio de televisión ha sido sembrada en muchos corazones y ha sido sembrada en buena tierra y ha dado fruto. Por eso llevamos 8 años en este espacio creyéndole a Dios. Si no lo creyese, pues hubiéramos desistido. Pero he visto la gente que se ha acercado a dar su testimonio de bendición para este canal de televisión y para los siervos que nos visitan, como el caso suyo que está en esta tarde acá, para su siervo. Sí se puede. Si hay esperanza en Cristo, quiero decirle. Amén. Ahí donde tú te encuentras, cierres tus ojitos, levanta tu mano derecha en un momento de obediencia a Dios, a la palabra, creyéndole a Dios que Él va a hacer algo por ti. Y si tú no le crees a Dios que Él va a hacer algo por ti, tampoco eso es ningún problema. El pastor Henry en los próximos minutos va a estar orando por ti para presentarte a ese Dios bueno, a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, a ese Jesús que te ama y que murió y que resucitó al tercer día y que con su sangre preciosa pagó por tus pecados y por mis pecados. Ahí donde tú te encuentras, si también hay una persona que de repente está apartado del Señor y hoy quiere reconciliarse con Dios, también escucha y repita con el pastor Henry la oración de esa nueva vida en Cristo, reconciliándose con el Señor, aceptando al Señor. Igualmente, si hay alguien que está enfermo, mire, este Dios también todo lo sana.
hay alguien que está Amén. enfermo, hay alguien que tiene problemas financieros, hay alguien que tiene problemas familiares, hay alguien que lo abandonó su marido, lo abandonó su esposa, sus hijos están en drogadicción. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano, pero Dios quiere actuar en su vida para que tú veas, para que tú creas que Él es el Dios de lo imposible. Yo le quiero invitar al pastor Henry que ore por ustedes en esta tarde en una oración de entregar su corazón a Dios, de reconciliarse con Dios y creer también en Dios, de que Él es un Dios sanador, es un Dios de amor, es un Dios de liberación y es un Dios de salvación. Pastor Henry. Y también es un Dios de planes. Amén. Las Amén. personas que nos han estado viendo, sean hermanos en Cristo, sean del cuerpo de Cristo, sea gente que no conoce al Señor, hay una palabra que Dios ha depositado en el corazón de ellos, hay una palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en ellos, es una palabra que edifica, una palabra que confronta, una palabra que reta, una palabra que no los va a dejar antes de haber escuchado esta palabra. Aquella persona que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer a Cristo Jesús como su Rey y como Salvador, Dios abre un espacio, Dios abre una oportunidad, porque el plan de Dios primeramente es salvarte. El plan de Dios como plan inicial es nuestra salvación, es nuestra liberación, y eso nos introduce a la vida del reino, pero no podemos entrar al reino sin antes ser salvos. Los ciudadanos del reino son gente salva, no puede haber ningún perdido. Si tú has estado caminando por el camino equivocado, por el camino incorrecto, la vida ha sido una vida sin sabor, una vida alejada de Dios, en esta tarde oramos, Padre, que cada persona que escuchó esta palabra, Dios mío, la salvación y la liberación de Cristo Jesús les alcance, que han estado participando de una vida alejada de Dios, que esta tarde, Señor, encuentren al Rey, encuentren al Salvador, que la liberación de Dios llegue a sus vidas y que a partir de ahora, Señor, ellos sean introducidos a tu reino y comiencen a experimentar esa plenitud de vida, esa vida abundante prometida en tu palabra, esa vida, Señor, que solamente Cristo puede dar, una vida de paz, de gozo, de felicidad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es una vida de gozo, de paz en el Espíritu Santo. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Si usted ha repetido esta oración junto con el pastor Henry, queremos invitarlo a que usted visite la iglesia cristiana más cercana, donde usted tiene algún conocido, algún familiar, vaya y reciba también más de parte de Dios, para que sea consolidado, para que sea discipulado también en los caminos del Señor. Yo quiero invitarlos a que los domingos visiten la iglesia que representa el pastor Henry Rosales, iglesia Cristo para la Familia, que se reúnen todos los domingos acá en Limón Centro, al frente de la Soa de Patí, en los altos de Copejap. ¿Lo dije bien, pastor? Correcto. Bendito sea Dios. Igualmente queremos invitarlos a ustedes el próximo 16 de enero. Estamos abriendo la iglesia en Barrio Roosevelt, Centro Cristiano Restauración del Bosque. También queremos invitarlos, si usted no se congrega en ningún sitio, si usted ha recibido al Señor, si usted es un hijo espiritual de este espacio, a través de este espacio de televisión, a través de este siervo, y no te estás congregando en ninguna iglesia, queremos invitarnos a que nos contactes y estamos para servirle. Si Dios los permite, los bendecimos en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Ministerio Cristo TV, ensanchando nuestro territorio para Cristo. Gracias, pastor Henry, por la visita, por acompañarnos esta tarde. El tiempo se va rápido, o sea, el tiempo, hay gente que le tiene temor a la televisión y el tiempo en televisión avanza rápido. Seguimos con el tema del reino en la próxima ocasión, el próximo miércoles, estaremos nuevamente por acá. Que Dios los bendiga. Agradecemos primeramente a Dios, Martín Montoya, director propietario del Canal 36, a los hermanos que colaboran en la parte de la producción para que esta imagen sea llevada hasta sus hogares, hasta sus celulares, a Donnie, a Ariel Williams, también a Brandon, a Josué, a cada uno de los muchachos que trabajan acá en el canal. Les damos las gracias, los bendecimos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Cada vez que en rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve.
pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel